Muy buenos días. El día de hoy en el staff de infantil entonces vamos a estar hablando sobre la rotura crónica del abductor largo. Vamos a definir si todos o algunos en especial se lleva a manejo quirúrgico y cuáles se beneficiarían de manejo conservador. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia, soy residente de ortopedia y traumatología de la Universidad CES. Los objetivos que me tracé para esta charla son revisar la anatomía y la biomecánica del abductor largo, reconocer cuáles son los espectros de lesión que vamos a encontrar en este músculo, identificar la presentación clínica y cuáles serían los principales diagnósticos diferenciales, qué ayudas diagnósticas nos sirven y cuál es su importancia en el diagnóstico de la enfermedad, y revisar qué tenemos de la literatura que nos apoye con el tratamiento de la lesión a este nivel. Verdaderamente comenzar entonces por qué es importante, y es porque es una lesión bastante frecuente. Se puede abarcar en ese grupo de lesiones de pubalgia conocida anteriormente, y es que en unas cohortes en Estados Unidos para pacientes deportistas, más o menos entre los 20 y los 30 años, pacientes que generan una discapacidad deportiva que se puede cronificar, se puede presentar lesiones en el grupo de los aductores hasta casi en un 70% de todas las lesiones. Es un reto diagnóstico, ya que vamos a ir identificando que no hay un hallazgo semiológico ni tampoco alguna maniobra o un examen que nos ayude pues a poder llegar a estas lesiones, y principalmente en los pacientes jóvenes, que primero se puede presentar una lesión apofisiaria antes de que falle el tendón y presentarse estas lesiones. En el estudio que estamos viendo a la derecha se nos relata que hasta el 41% de todas las lesiones pueden ser prevenibles con una terapia física y con un calentamiento previo a la presentación de la lesión. Y es que en ese espectro de lesiones no solamente vamos a encontrar las lesiones del grupo muscular, sino también del componente miofacial. Y esas roturas son entidades bastante infrecuentes que se pueden encontrar subdiagnosticadas y que las incidencias y las prevalencias son desconocidas. En este estudio es donde vamos a tratar de sacar algo de esos datos, y nos habla que casi el 90% de estas lesiones se van a presentar en pacientes jóvenes, activos, deportistas, más o menos en una edad entre los 28 años. Anatómicamente, entonces, el aductor largo hace parte del complejo o del compartimento medial. Va a tener una inserción a nivel púbico más bien filiforme, y que se va a ir abriendo en forma de abanico y triangular hasta llegar a la cara medial del fémur. Con los tres siguientes estudios biomecánicos quiero hablar tanto de anatomía, de biomecánica y de generación de la lesión, y es porque el doctor Takuya Kato nos va a hablar de la importancia de este músculo para diferentes actividades. Él tiene una presentación específica, él trata de hacer un estudio en 9 especímenes cadavéricos, en los cuales nos va a dividir el músculo en una región proximal, en un tercio medio y en un tercio distal, definiéndonos que cada una de ellas, por su longitud, va a tener una zona mucho más rígida a nivel proximal y que va a soportar cargas de forma exponencial, lo que va a precipitar a las lesiones. Este no es solamente un músculo que nos va a permitir hacer aducción de la cadera, sino que tiene una relevancia clínica, ya que constituye parte de esa estabilización al momento de dar la marcha y mantenernos en la bipedestación. En este estudio se hace énfasis en su función principal al momento de subir, o ya sea rampas o escaleras, en los cuales va a tener una importancia al momento de ese swing inicial que va a procurar mantener la aceleración del muslo, y en el stance tardío antes de comenzar la fase de balance. Todo esto para poder llegar a definir que en ese ciclo de estiramiento y de contracción, yendo de 0 a 100 en esa actividad funcional, entre el 30 y el 45% del recorrido del ciclo es que se nos va a presentar la mayoría de las lesiones. Como les dije, esto es un espectro
Aquí no solamente estamos hablando de lesiones musculares, sino que vamos a encontrar lesiones entesiales, tendinosas, musculares netamente dichas, miotendinosas y miofaciales, pero no solamente quedarnos ahí, sino evaluar cuándo fue el inicio de los síntomas y mirar si estamos ante la presencia de una lesión aguda o de una lesión crónica. Hay muchas clasificaciones en la literatura, no específicamente de las lesiones del aductor, pero sí de lesiones musculares y de lesiones a nivel del grupo de los aductores, en el cual vamos a tener una representación clásica de 1 a 3, siendo 1 una elongación de las fibras musculares, 2 una lesión parcial, 3 una lesión completa, pero que se queda muy corta a la hora de poder definir cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes. Es una clasificación bastante clásica que ha ido perdiendo utilidad a lo largo del tiempo. Tenemos también la clasificación de Chan, que nos propone para el año 2012 ya una unificación entre la anatomía y las ayudas imaginológicas para poder definir el sitio, la estructura y la severidad. En el consenso de Múnich para el 2013 ya pues utiliza muchos de estos conceptos, incluyéndolos en la clínica y enfatizándolos en la estructura para poder hacer una clasificación de 1 a 4. Y otra de las clasificaciones es la MLGR, que básicamente nos va a decir del mecanismo de la lesión, la localización, la gravedad y el riesgo de recidivas de ellas. La más utilizada hoy en día es la clasificación de BAMIC, que es una clasificación británica que nos habla mucho sobre las lesiones musculares atléticas, que nos utiliza el grado de severidad y la localización anatómica, siendo 0 una resonancia normal o no encontrar alteraciones estructurales, 1 una lesión pequeña, 2 moderada, 3 extensa y 4 una rotura completa. Cada una de ellas se puede subdividir en 3 grupos. Las lesiones miofaciales, pues haciéndole la subclasificación con la A, la B musculotendinosa y la C intratendinosa. Estos pacientes nos consultan principalmente por un dolor localizado, tercio proximal y cara medial del muslo, que es pues bastante genérico y que puede acompañarse de disminución en la función, ya sea para las actividades de la vida diaria o para las actividades deportivas. Ya al examen físico, si encontramos una rotura completa, pues entonces podemos mirar si tiene una deformidad, un gap que sea palpable o si estamos ante una lesión crónica que nos esté generando un hematoma y una deformidad sobresaliente en la cara medial del muslo. Dentro de tantos conceptos y consensos que se han realizado, tengo o quise traer acá uno que se realizó en Doha en el año 2017 y que básicamente ante la pluralidad de las entidades que se pueden presentar a este nivel, él trata de unificarlos y decirnos que si tenemos un dolor netamente específico en la cara medial a nivel de los aductores, con una disminución de la fuerza o de la actividad a la actividad resistida, muy probablemente estemos haciendo énfasis o estemos ubicándolo dentro de las lesiones de los aductores. Pues llevándolo en correlación con la clínica, tenemos muchas ayudas diagnósticas, pero quise enfatizar principalmente en 2. En la ecografía y en la resonancia, la ecografía que nos va a servir mucho para poder hacer evaluaciones dinámicas del músculo, poder mirar a qué sitio se nos está presentando la lesión, si tenemos rotura, si tenemos gap y cuantificar cuál es ese gap o esa retracción. Y la resonancia, que no se utiliza de rutina, sino que es un estudio complementario que nos ayuda a ver la extensión a otras estructuras adyacentes o si tenemos patologías asociadas. La sensibilidad es muy cercana al 100%, pero la especificidad sí puede ser un poquito más variable, siendo para la ecografía del 91% y para la resonancia del 93%. ¿En qué depende el tratamiento o en qué nos vamos a basar nosotros para poder definir cuál va a ser el manejo de este tipo de lesiones? Pues no solamente
de la característica de la rotura, sino de varias, pues de diferentes variables. Dentro de esas, si tenemos una lesión parcial o una lesión completa, si, cuál es el sitio de la localización, si es tendinosa, si es facial, si es miotendinosa o es muscular, cuándo fue la fecha de inicio de los síntomas, si estamos ante una lesión agudo-crónica, si tenemos retracciones, si tenemos gaps, si tenemos dolor o déficit funcional para realizar actividades deportivas y si hay lesiones asociadas, teniendo en cuenta también que vamos a tener presentaciones principalmente con avulsiones óseas en pacientes mucho más jóvenes. El tratamiento conservador hace parte de ese arsenal de tratamiento que vamos a tener y es básicamente la primera línea, muy mal definido así, ya que no tenemos un consenso que nos diga primero arrancamos con uno y seguimos con la otra, pero que hace parte como de esa fase inicial del control del dolor, de la protección relativa e ir aumentando cargas hasta poder reintegrar a estos pacientes a su actividad de la vida diaria y al retorno deportivo. No disminuirla o no restringir la movilidad, sino ir pasando de una movilidad asistida al mejoramiento de la fuerza isométrica, de la fuerza isotónica, excéntrica, poder hacer actividades de carrera hasta el reintegro total. Y es importante entonces preguntarnos si las roturas completas también se benefician de manejo netamente conservador o este sería un caso independiente para poder hacer manejos quirúrgicos. La mayoría de los estudios que traje son series de caso y reportes de caso, que es lo que, pues, con lo que contamos hoy en día de evidencia. Y en este caso, pues efectivamente estamos hablando sobre el manejo no quirúrgico de las lesiones a este nivel. Aquí tenemos una serie retrospectiva de 19 atletas profesionales de la NFL en los cuales se contaba con una rotura proximal del tendón del aductor largo y se hacía la comparación entre el manejo conservador y el manejo quirúrgico, siempre evaluando tiempo de reintegro a sus actividades deportivas. El tratamiento conservador tenía unos resultados cercanos al mes y medio, 2 meses para el reintegro deportivo. En cambio, el tratamiento quirúrgico sí se podía llevar casi el doble. Pero aquí es importante entender que no todo el tratamiento quirúrgico tenga una asociación directa a ese tiempo de incapacidad simple y llanamente por ser tratamiento quirúrgico, sino que hay muchos factores que todavía no se han podido discernir a cuál es esa duración. Y tener en cuenta que 12 de los 19 pacientes que se evaluaron en este estudio habían presentado o habían consultado previamente por dolor a nivel inguinal previo. ¿Cuándo vamos a pensar en llevar estos pacientes a intervenciones quirúrgicas? Pues no existe algo estandarizado, pero sí lo podemos acercar con toda la serie de casos que vamos a estar viendo. Uno es que si presentamos una avulsión proximal completa en relación a una retracción de más de 2 centímetros, que es como el que más evidencia ha demostrado, aparte del déficit en la fuerza y en la función, podría ser considerado candidato a poder ser intervenido quirúrgicamente. En este caso, traigo un estudio que realizó el doctor Best para el año 2022, en el cual él utiliza ese criterio de los 2 centímetros para poder definir de forma autoritaria si el paciente se lleva a tratamiento conservador por debajo de 2 centímetros o a tratamiento quirúrgico. Para eso, entonces, tiene una serie de casos de 14 pacientes en los cuales la mitad se llevó a cirugía y la otra mitad a manejo conservador y encontró que el tiempo de reintegro pues era muy similar al estudio anterior, pero que no había cambios en la funcionalidad, tanto para la actividad deportiva ni para la realización de sus actividades de la vida diaria. ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a las lesiones crónicas? Más bien poco. La mayoría de ellas está en relación a las lesiones agudas
y es posiblemente uno de los estudios más robustos que vamos a encontrar, que incluye casi 600 pacientes, una revisión sistemática que incluye 30 estudios primarios, en los cuales no se pudo llevar a metaanálisis por la heterogeneidad de los datos, y encuentra o describe que el causal principal de este tipo de lesiones podría estar relacionado a la actividad deportiva, predominantemente el fútbol, en más de la mitad de los casos, y define de mala manera esto de los factores de riesgo que definitivamente no se pueden establecer a través de estos estudios para esgrimir las lesiones inguinales previas, la debilidad de los aductores o la disminución de los arcos de movilidad de la cadera como predisponentes para las lesiones. Con respecto a las lesiones parciales, él les daba, o los estudios establecían el manejo conservador asociado a terapia física y tenía un reintegro más o menos entre la primera y la séptima semana, de acuerdo a la extensión de la lesión. Y para, y para las lesiones completas se podía definir ya sea manejo conservador o manejo quirúrgico, utilizando la regla de por encima o por debajo de los 2 centímetros de retracción o de compromiso muscular. Extrapolando un poquitico todo esto hacia las lesiones crónicas, entonces tenemos otra revisión sistemática que definitivamente utiliza 6 estudios primarios al final de retirar o de hacer el barrido de la búsqueda inicial, pero que, como vemos en la gráfica de la derecha, tiene pues muy mala estructura metodológica los estudios de base. También, ya de acá en adelante, la mayoría de lo que vamos a estar hablando es casi reportes de casos. Y quise traer uno hecho por el doctor Yussi Cosola para el año 2016, en el cual nos presenta un jugador profesional de hockey de más o menos 31 años, en el cual tenía una rotura parcial del tendón aductor largo, y decía que se le había iniciado con un manejo conservador, pero que el paciente había fallado a ese tratamiento, continuaba con dolor, por lo cual se tuvo que llevar a una intervención quirúrgica pues a mediados de la semana 20, en la cual se realiza una tenotomía del aductor largo y se continúa haciendo seguimiento clínico e imaginológico por 52 semanas. A la semana 16, el paciente ya se encontraba reintegrado a sus actividades deportivas, pero durante todo el seguimiento que se hizo no había encontrado reincidencias de la lesión. Acá tenemos otro reporte de caso, ya un poquito más viejo, para el año 2017, en el cual nos describen un paciente de 32 años que, practicando fútbol, había tenido una lesión a este nivel, que se dio manejo no quirúrgico y que se le hizo seguimiento clínico e imaginológico por 4 años. En la imagen de la derecha vemos la presencia de la lesión, que va disminuyendo pues su inflamación a lo largo del tiempo, pero que no hay como la solución completa de la protuberancia o de la masa, lo cual nos quería decir que, a pesar de estar libre de síntomas de dolor y reintegrado a sus actividades deportivas, posiblemente la masa no esté en relación a la incapacidad funcional. También tenemos otro reporte de caso en el cual nos va a describir lo que, pues, el fallo del manejo conservador de un paciente futbolista élite, que se le arranca con terapia física por 2 meses. A los 2 meses continuaba con el dolor y la limitación funcional, entonces se tuvo que llevar a intervención quirúrgica, haciendo una reinserción del tendón a nivel del fémur. En la gráfica de la derecha vemos más o menos cuál fue la técnica empleada, teniendo como resultado a los 3 meses una recuperación funcional completa de sus actividades de la vida diaria, y a los 6 meses haciendo un reintegro a sus actividades
deportivas. Por último, entonces hay una serie de casos descrita para el año 1976 en el cual nos describen siete casos, de los cuales 5 de ellos habían sido remitidos a ortopedia, principalmente porque se les sospechaba una lesión de tejidos blandos en relación a una lesión neoplásica. 6 de ellos recordaban que habían tenido un traumatismo previo y esos pacientes se definían a darle manejo conservador. 6 de ellos, uno solamente continuó sintomático, por lo cual requirió reintervención quirúrgica. Esos pacientes tuvieron seguimiento a 5 años, a los cuales tanto el manejo conservador como el manejo quirúrgico mostraban resultados similares, teniendo pacientes asintomáticos a la finalidad del seguimiento y con una fuerza en ambas extremidades muy comparable y simétrica. Ya para concluir, quiero dejar claro entonces que el aductor largo es un estabilizador dinámico de la cadera y de la pelvis que soporta unas cargas importantes a lo largo del balance y de la actividad, que en los pacientes adolescentes no solamente confiar en que estamos ante una lesión muscular, sino también descartar que pueden haber avulsiones apofisiarias. El diagnóstico no solamente es clínico, se debe en gran parte a lo clínico, pero al no ser tan específico, vamos a hacer uso de las herramientas imaginológicas, que las roturas completas no constituyen per se una obligación hacia el manejo quirúrgico y que las lesiones crónicas, para poderles definir el manejo, se deben individualizar.